Hey folks, and welcome back to the channel. Today I am coming at you with a warning interview that happened on Desvelados, which is local to Monterrey, a TV show. We have featured other things from Desvelados on the other channel, on the Glenn and Adrian channel. This is from 2021, May. It's actually 2 days after Choke premiered, and presumably the video had dropped by this time, because I think the video came out the day after. So we're going to be hearing them talk about that here. This interview is 6.5 minutes long, and I actually stumbled across it while researching another Desvelados interview that's coming later. But this I thought would be interesting. Now, there were no captions on this when I looked at it, and it was in Spanish, so I've added captions, so we should be able to follow along just fine. If you're not already subscribed to the channel, just know that I do a lot of non-music content here for The Warning and for other modern bands that are touring today. So if that interests you, please subscribe so you won't miss anything. All right? Don't mind the train going by either. All right, let's go ahead and check this out. Ya están listas las hermanas del metal. Señoras y señores. Sí, ya están listas, ya están aquí. Fueron influenciadas por Caifanes, precisamente por eso las tenemos en entrevista. Bueno, pues señores y señores, nos encontramos con las hermanas del metal, las regias del rock. Aquí están Daniela, Alejandra y Paulina. Señoras y señores, The Warning está en vivo. Hola, ¿cómo están? Increíble estar de regreso, Juan Ramón. Muchas gracias, comadre. Oye, han pasado 2 años desde que nos vimos la última vez y muchas cosas han pasado. Las estoqué triunfando en Nueva Jersey. Oye, muchas felicidades. ¿Qué hicieron allá en Nueva Jersey? Les fue increíble, increíble. Claro, sí, no, ya han pasado 2 largos años y hemos hecho muchísimas cosas. De hecho, lo último que nos tocó antes de que pues, la pandemia llegara, nos tocó ser parte del Vive Latino. Fue un show increíble y fue cerrar con broche de oro esto que pues ya no podemos tocar en vivo, pero pronto estaremos de regreso, ojalá. Y pues sí, en todo esto firmamos con una disquera. Ahora somos parte de la familia de Lava Records y Republic Records en general. Nos han tratado súper bien, fueron meses de mucha negociación, pero bueno, ahora ya tenemos todo este equipo detrás de nosotros que nos va a impulsar muchísimo, aparte del que ya tenemos, que es como familia. Y pues claro, trabajamos ya en nuestro nuevo material. Nos la pasamos 3 meses, casi 4 en Nueva Jersey, grabando nuestro tercer material con el increíble productor David Bendeth. Nos la pasamos increíble y estamos muy orgullosas con el resultado. Wow, las felicito, chicas. Gran labor, ¿eh? Yeah, so there's a nice little recap of everything they've been up to for the past couple of years, plus reaching all the way back to their origin. I saw there with the Enter Sandman clip and the Ellen show and all of that. So just kind of catching everybody up to The Warning, since they've been a little bit off of most people's radar at that time for the last 1.5 years. So here they're kind of making a re-entry. I mean, Choke had just dropped. So I imagine they're going to talk about that next. But let's just see what they have to say. 2 años hicieron grandes cosas. Yo me acuerdo cuando ustedes empezaron en 2013 su primer EP, que era Escape the Mind, y luego cuando tocaron 2015, but who's counting? Que por cierto mi canción favorita es la de Red Hands Never Fade, y antes de ese 21st Century Blood, y ahora graban con David Bennett. Pau, cuéntame tú por favor cómo fueron los 3 meses en Nueva Jersey. Paulina, adelante por favor. Fue una experiencia increíble, pero fueron 3 meses fuera de casa, sin comida mexicana, sin tortillas, sin nada, pero fue una experiencia muy, muy, muy padre. Creo que las 3 aprendimos muchísimo, porque aparte de trabajar con alguien como David Bendeth, o sea, a fuerzas tienes que aprender algo, y creo que regresamos aquí a Monterrey como personas nuevas, músicos nuevos, y estamos muy emocionadas para todo lo que se viene después de todo este aprendizaje. Excelente, pues para la gente que no lo sabe, David Bendeth fue el que hizo todo lo de Paramore y remasterizó, de hecho, lo último de Elvis Presley. De hecho, también trabajó con Red Jumpsuit Apparatus y muchas de las bandas nuevas. Y bueno, ustedes son la primera banda mexicana firmada con una compañía disquera internacional. Ale, ¿qué se siente, Alejandro? That is a huge accomplishment, by the way. The first one to sign with an international label, being Lava/Republic. That's a very big deal. This is big, big news in Mexico. Estar firmada ahora sí con Big Leagues. Bueno, estamos muy agradecidas por esta oportunidad y estamos muy
muy, muy felices que pudimos llegar a firmar con esta disquera y ojalá que siga. Muy bien, pues bueno, ¿cuándo van a venir a tocar a Desvelados? Esa es la pregunta importante. ¿Cuándo van a venir a they've done it Desvelados? before. Cuando se presente la siguiente oportunidad, claro, tú nos invitas, Juan Ramón, y nosotros estamos ahí para rockear. ¡Ay, excelente! Oigan, ahora Ale, contéstame Ale, porque tú nunca hablas. Well, she just did. Ya, ¿qué tal este nuevo video Choke? A mí me encantó, lo vamos a presentar ahorita en Desvelados. Ale, ¿cómo fue trabajar con este estudio que es todo Regio Power? Puro Regio Oh, Power. yeah, big time. The song Choke. ¿Me oyes? Bueno, fue una experiencia increíble poder grabar este video. Todo fue aquí hecho en Monterrey con director, aquí también regio, que se llama Gabriel Ramos. Esta experiencia fue increíble, nos la pasamos súper padre grabando este video y ojalá que todos lo disfruten. Aparte, fue grabado en un solo día. Estuvimos desde en la mañana hasta la madrugada. Sí estuvo muy pesado, pero ojalá y lo disfruten mucho porque salió desde el fondo de nuestros corazones. Pues muy bien, la verdad. Yeah, it's worth noting that whole video was shot in one day. And as a matter of fact, speaking of that, I'm noticing that Danny is wearing the same shirt, so it's very likely, as she was during the chat that happened just before the Choke premiere. So chances are this happens on the same day, at least it was recorded on the same day. Perhaps it actually released on TV later. I'm not sure if this is a live thing that they're doing here or not, or if it was taped, but anyway, just thought I would note that. Que está increíble. Ahorita lo vamos a poner, ¿eh? Ya habíamos platicado cuando hicimos el programa especial hace 2 años que está en Facebook y en YouTube. Ya habíamos preguntado sobre las rolas en español y yo me acuerdo que ya había escuchado Narcisista. we're planning to Pero watch este that disco eventually nuevo que here. todavía no sé cómo se llama. ¿Tienen canciones en español? The one from 2 years Pau, ago. ¿hay canciones en español? Bueno, nosotras casi siempre compramos todo en inglés porque everything es algo in que nada English. más se nos da muy naturalmente. Pero siempre hemos querido escribir canciones en español y la primera canción que escribimos fue Narcisista y vimos la reacción que tuvo de nuestros fans y del público en general y les gustó mucho y se sentía muy bonito poder tocar en vivo aquí en México y en Latinoamérica y escuchar al público cantar tan fuerte. Entonces, para este nuevo álbum teníamos como esta meta de escribir otra canción en español y se logró. Entonces va a haber una canción en español en todo este disco que se llama Martirio. Y estamos muy emocionadas para ya poder compartirla. Amazing song. Excelente, pues la verdad es que yo espero escucharla pronto aquí en Desvelados. Una pregunta, hoy tengo programa especial de Caifanes en Desvelados, tengo programa especial de Caifanes. ¿Y ellos tuvieron alguna influencia para ustedes que empezaron en el Caifanes. 2013? De hecho, siempre nos preguntan por nuestras influencias y yo creo que sí, definitivamente todo lo que escuchamos alrededor de, sobre todo de nuestra infancia que nos ponían nuestros papás, llega a influir en nuestra música de alguna manera. Entonces, yo creo que inconscientemente de alguna parte que hemos escuchado, sí, todo influye en nuestra música, así que yo voy a decir que sí. Excelente, comadre. Alrighty. Pues siempre he dicho que el éxito de la noche a la mañana toma alrededor de 10 años de trabajo y ustedes Yeah, lo exactly. están logrando en tiempo récord. Las felicito, lo mejor para ustedes, que les sea súper leve con todas las entrevistas digitales y toquines virtuales que van a hacer y espero que vengan pronto Desvelados porque lo que les sobra a las hermanas del metal es el talento. Muchas gracias, niñas, las felicito. Oh, you en know serio, it. en Yep. serio, las felicito mucho. Muchas gracias. Esperamos vernos pronto. Sí, nos vemos. Oigan, pues antes de presenten el nuevo video, díganle a la raza que no se duerma, sigue viendo Desvelados y preséntenme el video, por favor, chicas. Este que se llama Choke. Sí, sí, sí. Y ahora para todos ustedes el video oficial de nuestro nuevo sencillo, Choke. Y no se duerman, sigan viendo Desvelados. So yes, this was news when they got signed to Lava because they were the first Mexican band to be signed to an international label, particularly to an American label, but really to anything outside of Mexico. It's a pretty big deal. So they deserved congratulations for that because it was still a fairly recent occurrence at that point. It had been, maybe 10 months, but of course most of that, they were out of the public eye, recording the new album while the pandemic was going on and keeping everybody's minds elsewhere for a while. And then they came back with this very strong song, which was the first thing I think that we heard of the fruits of their labor with David Bendeth in recording Error. Of course, Mayday came out first, a few months after this, and then the full Error album came out a year later. I think it was June of 2022. So, at this moment, they are about to begin the writing and recording process for their 5th album. So, very much looking forward to that and seeing what comes out of it. They're working with Anton DeLost again.
hoping that some lessons were learned from last time, which, for example, it seemed like the album got recorded and written just a little quick last time. Keep Me Fed, I'm talking about. And of course, the album came out pretty well, but there were some criticisms about that. Like, did we lose something by having it go so fast and kind of slotting in the writing and recording wherever they could? It was also a process where they met a lot of new songwriters and collaborators, and so they probably took some mental notes on things they didn't use at the time. They have more things to think about going into this one, so it's not so much getting kind of scattershot all these different people to possibly collaborate with. Now they actually have some names in mind, and they've probably had some themes bubble up over the last couple of years that they wanted to explore and that sort of thing. And this time they're getting 3 months of solid time, it looks like, to just work on the album, which I applaud the record label for allowing, or however it worked out. Perhaps they demanded it. Anyway, it's a good thing. I'm glad it's happening, and I'm looking forward to hearing what comes of those sessions. Okay? So why don't you let me know what you thought of this? And if you saw it when it actually aired, anything like that, I would be interested to know. And meanwhile, if you have other suggestions for me, you can leave those below. And if you enjoyed this video, please give it a like. And if you enjoyed the presentation, please subscribe. All right, thanks so much for joining me on this, and I will catch you on the next one. All right, take care, folks.